Comenzamos mi Toledo favorito, donde vamos a descubrir de la mano de personas ilustres de la ciudad sus rincones favoritos. No queremos hablar con el cargo, con el que ha sido cargo, queremos hablar con la persona, así que hoy no vamos a entrevistar al que fuera fundador y presidente de la Federación Empresarial Toledana, tampoco vamos a hablar con el que fuera presidente del Patronato Real de Toledo, tampoco vamos a hablar con el actual presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, ni siquiera vamos a hablar con un exalcalde de Toledo, simplemente vamos a charlar un rato con Juan Ignacio de Mesa. Juan Ignacio de Mesa, hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué el Valle? ¿Por qué es su rincón favorito de Toledo? Pues Bueno, porque, la campana parece aposta. hombre, porque cuando dices elegir un rincón es muy difícil. Es tan impresionante nuestra ciudad y lo que te influye de ella es el conjunto, el todo. Por lo tanto, al hablar de rincón favorito es evidente que estas vistas desde aquí es el Belvedere toledano, es la situación mejor para poder disfrutar de todo lo que Toledo supone, poder explicarte a lo largo de los siglos lo que esta ciudad ha sido conjunción de culturas, de estilos, de modelos de convivencia, y merece la pena estar aquí y verlo y disfrutar, y sobre todo en un momento en donde hay rumor del río, porque el río trae caudal, aunque sea una situación excepcional, Sí. a pesar del trasvase y a pesar de la contaminación que el mismo trae. ¿Cuál es su primer recuerdo del Valle? Pues bueno, la tradición era, y creo que se mantiene todavía, es que no, nada más nacer nos hacían cofrades de la Virgen del Valle, y era obvio que aquí tenías que venir cuando en función de la cronología te correspondía ser mayordomo, había que venir a colaborar el día 1 de mayo y la víspera en el sorteo de quínolas que se hacía aquí en la Sí. entrada de la capilla, de la ermita, perdón, y luego pues obviamente también en muchas ceremonias, actos y reuniones que aquí se han celebrado a lo largo de mi vida, porque el Valle, no se nos olvide, para muchísimas generaciones era la primera salida de casa, era en un momento determinado, era el poder decir hoy no tienes límite para poder volver, y eso Era la libertad. era la libertad, era un poco el canto a esa situación en donde pasabas un poco de esa adolescencia a una relativa madurez que te permitía decir, bueno, hoy sé que puedo irme con mis amigos, y éramos bastante más limpios que las actuales generaciones, Ay. que a veces a mí me pone de mal humor el darme cuenta hasta qué extremo la gente no tiene cautela a la hora de arrojar cualquier vertido y dejarlo como lo dejan algunas veces después de la noche del Valle. ¿Qué otros puntos de Toledo ha vivido de joven Juan Ignacio de Mesa? Mi barrio, Santo Tomé. Yo nací en la calle Santo Tomé, he vivido en la calle Santo Tomé hasta que nos mudamos a la carretera de Ávila después de bastantes años. Luego, claro, ya te vas a estudiar fuera, entonces no había oportunidades para poder estudiar tu carrera en Toledo. Me fui a Madrid, a la Complutense, para estudiar económicas. Luego ya vuelves. El primer sitio donde volví ya, viví fuera del casco los primeros años de matrimonio con mi esposa. Mi hija nació ya aquí en la maternidad, casi recién inaugurada en el Hospital Virgen de la Salud, y luego volví otra vez al barrio, a Santo Tomé, y ahora estoy a caballo, estamos en un cigarral, pero con ganas, y estamos restaurando un pisito en el barrio de Santo Tomé, porque quieras que no, pues bueno, en el ADN, genéticamente mis recuerdos de infancia están vinculados a lo que era vivir y disfrutar en el barrio de Santo Tomé y en mi barrio. O sea que en eso no voy a renunciar nunca. Ha cambiado mucho Toledo, porque claro, la catedral es la misma, el Alcázar desde su restauración es el mismo, pero la ciudad de Toledo ha cambiado mucho y casi hablo de algo de su espíritu, de su alma. Vamos a ver, ha cambiado mucho. Para mal, en que ha perdido vida, ha perdido habitantes, ha perdido lo que es la actividad normal de una ciudad en donde había, primero, vecinos, que es lo importante, o sea, lo que tiene que tener una ciudad es vecinos. Si no hay vecinos, todo lo demás, por desgracia, un poquito sobra. Entonces, por desgracia, ha perdido vecinos, quizás se han tomado decisiones equivocadas a la hora de planeamiento urbanístico, a la hora de dar licencias
a determinado tipo de comercios de grandes superficies que se han cargado el comercio de proximidad y la falta de servicios. El que no hubiera hasta este año, que casi es ya un milagro y hay que dar gracias y que toquen más veces las campanas de que por fin en el casco histórico ya hay fibra óptica, porque claro, la fibra óptica en el siglo XXI es como no tener electricidad o no tener agua corriente, es consustancial para poder trabajar y para poder vivir, y durante la época de la pandemia lo hemos visto. La escolarización a distancia necesitaba fibra, conexión para el teletrabajo, necesitas fibra. Y claro, hasta el 2021 Toledo no ha tenido en su casco histórico, siendo la capital de una región, no ha tenido fibra óptica. Entonces ha habido errores y luego ha habido muchos aciertos, o sea, la labor realizada para poder recuperar monumentos visitables, la rehabilitación de inmuebles, el mantenimiento de determinadas zonas y la recuperación de calles y recuperación y rehabilitación de elementos y monumentos visitables, mucho descubrimiento de nuevo patrimonio oculto que estaba ahí, pero que no se podía visitar porque no estaba en condiciones de poder acceder al mismo. Ha ganado muchísimo Toledo en ese sentido, pero tenemos que ponernos las pilas entre todos y lograr que lo más importante es que Toledo, casco histórico, tenga vecinos. Y el río al que Juan Ignacio de Mesa hacía hace un momento referencia, ¿usted es de esos toledanos que hace años se bañaban en el río? Sí, yo aprendí a nadar en el río. De broma decíamos que nadábamos estilo Tajo, que era una especie de situación rara de nadar a braza con medio cuerpo fuera, y siempre la tradición era, en cuanto se abría la temporada de baños, pues nos íbamos a la playa de Safón, descendíamos ya sabiendo dónde estaban los remolinos del puente de Alcántara para no tener ningún disgusto, pasábamos los azudes y teníamos que llegar nadando hasta la isla de la Piedra de Medio Río, que estaba ya pasada a esta zona, un poquito cerca de los molinos de la Incurnia. De ahí salíamos a la desembocadura del arroyo de la Degollada y volvíamos andando por la carretera del Valle otra vez hasta Safón. Era un poco el reto o el rito iniciático del comienzo de la temporada de verano con los baños en el río, y empezando con esa especie de incursión que hacíamos los amigos, el grupo de amigos. Luego, por desgracia, desde el año 72, por contaminación y por falta de depuración, se prohibieron los baños, y luego la desgracia ya añadida y acumulada de un trasvase totalmente confundido en su planteamiento, en su forma y en su ejecución, que ha hecho que el río Tajo esté muerto, siga muerto, y por desgracia, ante la falta de decisiones para poderle recuperar, pues me temo que va a seguir muerto durante mucho tiempo. Pero sería recuperable. Sí, el agua, yo el ejemplo lo tengo en otras ciudades de Europa, en donde los niveles de contaminación eran bestiales en sus ríos y en sus acuíferos próximos al entorno urbano, y en este momento te encuentras que son verdaderas joyas, ¿no? El ejemplo, yo siempre recuerdo Berlín. Yo Berlín estuve hace muchos años, estando estudiando en Madrid, tuvimos un intercambio con la Universidad Libre de Berlín y estuve allí una temporada en Berlín, y era impresionante ver cómo estaba decontaminado el río, ver cómo estaban contaminados los lagos y las zonas y humedales que había en el entorno de la ciudad, tanto en el Berlín occidental como en el Berlín oriental, y te daba una pena enorme, porque entonces el Tajo venía limpio y un poco lucías músculo, Sacaba uno ¿no? pecho, ¿no? Lucías músculo, decía, no, nosotros nos bañamos en el río Tajo y vosotros aquí no podéis. Y en cambio tú vas ahora mismo allí y te das cuenta de que, vamos, se bañan en el río, se bañan en los lagos y en los acuíferos que hay, y estás viendo el fondo y vas viendo la flora y la fauna. Aquí, por desgracia, después de la dana de los últimos días que hemos sufrido, el río trae caudal, pero miremos cómo está el río. O sea, el río es, pues eso, las lluvias de acumulación que en un momento determinado puedan caer, y los vertidos del Jarama. De cabecera viene muy poco, y encima nos hemos cargado también los pantanos reguladores de cabecera, porque no tienen, aunque tienen capacidad, no tienen posibilidad de embalsar agua, porque la pluviometría que se dijo que había en la cabecera del Tajo, pues sabemos que no se cumple ni de broma ningún año. Juan Ignacio de Mesa ha hecho muchas cosas y sigue haciendo muchas cosas en su vida.
política, docencia, empresa, cultura, sociedad. Hay algo que ahora mismo diría, pues igual aquí no me tenía que haber metido, o hoy en día no me metería en esto. Bueno, yo en ese sentido siempre he pensado que hay que meterse en los charcos, porque si no, no tienes autoridad moral para criticar lo que los demás hacen o dejan de hacer. Yo creo que tenemos que ser eh, seres humanos sociables y eso nos obliga a asumir la responsabilidad que como tal nos toca y nos corresponde. Sobre todo en una ciudad como Toledo. O sea, voy a hablar mal, entre comillas, de esta ciudad en el sentido de que es muy propio de una gran cantidad de vecinos de Toledo el decir que ¿qué propones? Que me opongo. Es decir, es una especie de situación constante de que cualquier cosa que se hace parece que no le gusta y las voces que se oyen no son las de apoyo a lo que se hace, sino de crítica a lo que se ha hecho. Entonces a mí esa actitud no me gustó nunca. O sea, pienso que yo tengo derecho a equivocarme si hago cosas. Y tengo derecho a criticar si yo he demostrado que alguna cosa es factible de poderla hacer. Si no he hecho algo que he demostrado que es factible de poder hacer, ¿cómo voy a criticar a aquel que no lo hace? Entonces, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Hombre, me arrepiento, no, lo que puedo decir es, pido disculpas porque algunas veces me he podido equivocar al hacer algo en la asunción de una responsabilidad que asumí. Pero, pero bueno, lo que sí puedo decir es una cosa, a lo largo de mi vida creo, y lo tengo que decir, he dado mucho más de lo que teóricamente podía recibir como contrapartida, porque el 90% de mis cargos han sido por amor al arte. O sea, y la primera vez que entramos en la federación, el dinero lo poníamos a escote los que estábamos allí fundando la Federación de Empresarios. No había ni dietas de asistencia ni gastos de kilometraje. Es decir, yo me recorrí la provincia de Toledo en aquel momento y entendía que era mi obligación. No podías ni debías pedir que los demás hicieran si no eras tú capaz de demostrar que se podía hacer. En la alcaldía, cuando entramos, hasta que no se modificaron las normas, el alcalde no tenía ni sueldo. Desde abril del año 79 hasta enero del año 80, pues Como el presidente de una comunidad de vecinos. estuve de mantenido de mi señora, que siempre lo digo en plan de broma, que yo he podido disfrutar y lo digo con todo orgullo de que he sido un hombre mantenido por una mujer y una gran mujer que es mi mujer, ¿no? Por lo tanto, y luego me ha pasado lo mismo a lo largo de mi vida. Entonces, señores, todos tenemos capacidad de hacer cosas. Lo que hay que hacer es comprometerse. Yo creo que a muchas personas les ha pasado que en un momento de su vida se abre una bifurcación en el camino y esa bifurcación le puede llevar a otro lugar o le puede mantener en su lugar de nacimiento, de residencia. Juan Ignacio de Mesa ha tenido alguna vez esa bifurcación en el camino, esa posibilidad de dejar Toledo desde un punto de vista profesional o personal y eligió quedarse en Toledo. Vamos a ver, yo cuando termino la carrera yo estaba trabajando en el Servicio de Estudios del Banco Urquijo, en Madrid. Por lo tanto, yo me podía haber quedado perfectamente en Madrid. Era un poco mi actividad profesional, estaba orientada a lo que había hecho en la facultad. Yo estudié en económicas, yo me dediqué a macroeconomía, no a micro. Por lo tanto, mi relación con el mundo empresarial en aquel momento no parecía que fuera lo más oportuno, era más las grandes cifras, desarrollo, macro, presupuestos, estudios de sectores en donde pudiera haber una cierta implicación con cómo había que hacerse un modelo económico. Y en aquel momento, pues nada, mi hermano mayor, Rodrigo, habló conmigo, me dijo que había una oportunidad de poder desarrollar una actividad económica importante aquí en Toledo, potenciando la empresa que tenía en cierto modo ya montada pequeñita mi padre en ese momento y que mi hermano y mis hermanos querían potenciar y yo le daba, bueno, pues el punto de vista económico que podía cumplimentar lo que él como ingeniero podía dar desde el punto de vista de conocimiento de todo el sector eléctrico y todo lo que ello conllevaba. Y bueno, y me vine. Y desde entonces, pues sí, ha habido momentos en donde te encontrabas que había ese camino de bifurcación, que te podías haber dedicado
a otras cuestiones que estaban alejadas de Toledo. En este momento yo tengo despacho profesional también en Madrid, lo he tenido y durante muchos años, pero yo tiro para el establo. Siempre vuelvo a casa. Yo creo que para fortuna de Toledo, Juan Ignacio de Mesa se quedó aquí. Juan Ignacio de Mesa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, con Hoy por Hoy Toledo, con Ser Toledo, este ratito, por habernos mostrado su Toledo favorito, que la verdad yo creo que es el Toledo favorito de muchos toledanos, este valle. Y lo dicho, muy agradecido por estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.